Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues estamos ya en un programa más de Cuidando tu Salud gracias al Instituto Superior Universitario Bolivariano y realmente muy contentos y muy a gusto de poder estar con ustedes en una edición más de nuestro programa, siempre enfocados con el afán y con el objetivo principal de desarrollar pues conocimientos en nuestros estudiantes. El objetivo principal de nuestro programa también es poder llegar a la ciudadanía con un aporte pequeño, sin duda alguna, pero que va a ser muy enriquecedor en el área de la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a su programa Cuidando tu Salud. Quiero recordarles que estamos siendo transmitidos pues por Primer Reporte, por Ecotel TV, Plus TV y Macará TV. Muchísimas gracias a estos medios de comunicación pues que se han contactado con el Instituto Superior Universitario Bolivariano y desean formar parte de este gran proyecto para llegar con estos conocimientos que los hacemos a través de nuestro programa a toda la ciudadanía, a Loja y a su provincia. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy, un tema sumamente interesante y que nuestros estudiantes de enfermería tienen que saber abordar, sobre todo dominar, que es el tema de la preparación y el manejo y los cuidados de un paciente de cirugía de fractura. Para esto, la tarde de hoy tengo el gusto de que me acompañe el doctor Clever Peralta, él es traumatólogo de nuestra ciudad y del Hospital Manuel Ignacio Monteros, a quien saludamos y agradecemos también a sus directivos por este convenio tan importante que estamos haciendo como instituciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su hospital, pues porque nos permite enriquecernos mutuamente como instituciones y tenemos el gran aporte pues de sus profesionales acá. Doctor Clever, buenas tardes, un gusto grandote tenerlo con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación, pues para que nos ayude a despejar estas inquietudes tan importantes acerca de las fracturas, los tipos de ella y sobre todo la importancia de que el personal de enfermería tiene que llevar un control adecuado durante el tiempo de este procedimiento. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Primero que nada agradecer por la gentileza de su invitación, presto a servirles a todos ustedes y bueno, pues a comunicarnos, a brindar un poco de lo que conocemos acerca del tema, ¿no? Plenísimo, muchas gracias, así es. Bueno, doctor, vamos a desarrollar nuestro programa y en esta primera fase siempre hablamos de los conocimientos científicos, ¿no? Los conceptos que son fundamentales que nuestros estudiantes los conozcan y la ciudadanía en general también. Quisiera conversar acerca de los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es una fractura? ¿Cuál es el concepto de una fractura? Perfecto. Una fractura es la solución de continuidad de un hueso, es decir, cuando un hueso pierde su anatomía, pierde su estructura, pierde la continuidad del mismo. Las corticales, que son los bordecitos del hueso, pierden su continuidad, es decir, sufre una lesión el hueso. Una fractura, vuelvo y repito, se pierde la continuidad, pierde la solución de continuidad. Eso se traduciría en el concepto básico de una fractura, ¿no? De esto existen muchísimos tipos de fractura, ¿no? Pues por la gravedad, por la distancia del hueso al separarse cuando se produce la fractura. Instruyanos un poquito más acerca de los tipos de que pueden existir. Bueno, creo que es primordial entender primero la clasificación general de las fracturas. Inicialmente una fractura puede ser abierta o puede ser cerrada, ¿no? Una fractura abierta es aquella en la que el hueso tiene contacto con el medio externo, es decir, las partes blandas se ven comprometidas con su ruptura, se rompe desde adentro hacia afuera el periósteo, se rompe el músculo, se rompe la fascia, se rompe la piel y el hueso protruye a través de ella hacia el exterior. Esta sería una fractura abierta. Y una fractura cerrada es la que se produce la pérdida de solución de continuidad, pero sin comunicación con el medio externo. Esa es una clasificación general amplia, ¿no? Después de estas tenemos otro tipo de clasificaciones, como por ejemplo, de acuerdo al sector del hueso comprometido. El hueso se divide en tres partes, las metáfisis que están hacia los extremos y la diáfisis que está hacia el centro. Cuando se rompe el centro del huesito es una fractura diafisaria. Cuando la fractura está en los extremos es una fractura metafisaria, ¿no? Esto en cuanto a la anatomía del hueso. Siguiendo con la clasificación, tenemos fracturas que pueden ser articulares o extraarticulares. Las que están más cerca a los extremos son las articulares, las que se articulan con otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en la muñeca, el radio en relación al carpo se fractura. Esta es una fractura y articular, ¿no es cierto? Asimismo tenemos fracturas, como tú lo decías, desplazadas, anguladas, ¿no?
Hay fracturas que mantienen su eje, es decir, siguen la continuidad. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente, en el adulto ya no tanto. Hay fracturas que se desplazan, se rompe el hueso y el uno se va desplazando del otro. Hay fracturas en las que se monta un hueso sobre otro, esas se llaman cabalgadas, ¿no? Entonces son ya descripciones más bien de las fracturas, ¿no? Es una clasificación descriptiva de la fractura. Yendo ya al ámbito traumatológico en sí, tenemos clasificaciones muy puntuales de las fracturas, como por ejemplo la clasificación AO internacional, que es una clasificación alfanumérica. ¿Listo? Y la clasificación puntuales como las de muñeca, no sé si han oído hablar la clasificación de Fernández, antes se hablaba de las fracturas de Coles, que en la actualidad ya no se usa, se utiliza Fernández, y así sucesivamente hay fracturas puntuales para muñeca, codo, tobillo, rodilla, ¿no? Cada una de estas fracturas, sin duda alguna, tiene su desenlace final en un tratamiento específico que tenemos que darle, ¿no? Muchas de ellas, por lo general, desencadenan en un quirúrgico. Quisiera saber cuáles son las más frecuentes que van a quirófano, que por lo general es indicativo de quirúrgico y no necesito inmovilizar, porque hay unas que hay que solo inmovilizar. Conversemos un poco, a grosso modo, de los tratamientos inmediatos que cada una de ellas tiene que tener, y me gustaría enfocarnos en las que son de tipo quirúrgico y la atención que hay que dar a las mismas. Perfecto. Mira, lo que acaba de decir es de suma importancia. ¿Una fractura es una emergencia? Sí, el tratamiento inicial es emergente. A nadie le gusta estar con dolor, ¿verdad? Entonces el tratamiento inicial de una fractura es la inmovilización, ¿no? Pues a mí me llega una fractura, yo soy un médico de emergencia, soy un auxiliar, soy un enfermero que estoy en la provincia, que estoy en la rural, necesito darle una estabilidad a esa fractura, y la estabilidad y lo que calma el dolor inicialmente es la inmovilización, la utilización de férulas de yeso. Eso se debe utilizar inicialmente de cualquier tipo de fractura. Claro, hay fracturas que no se puede inmovilizar, como por ejemplo una fractura de cadera es un poco difícil inmovilizarla, una fractura del pubis es difícil inmovilizarla, ¿no? Pero hay técnicas y métodos que nos ayudan. Entonces, para ir resumiendo, inicialmente el tratamiento es la inmovilización. ¿Listo? Luego de eso, pues tenemos que ir a determinar de qué tipo de fractura se trata y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, al tratarse de fracturas inestables y fracturas articulares, es un sinónimo de tratamiento quirúrgico, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía, ¿no? No siempre. Hay que tener en cuenta que en traumatología es de suma importancia la edad del paciente, ¿ya? Para hacerme entender, en un paciente joven, hablemos de un niño de 3 años, que estuvo haciendo sus juegos en escalera china, se cayó y se fracturó el brazo. Se ve una angulación importante. Entonces dice, churos, hay que operarle a este niño. Es importante diferenciar, hay que hacerle un procedimiento que no es quirúrgico, pero es un procedimiento que se hace en quirófano. ¿Por qué? Porque al paciente hay que sedarlo, hay que dormirlo, para que no sienta el dolor que genera el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Entonces ese es un procedimiento quirúrgico donde yo hago una reducción cerrada de la fractura, coloco un yeso a esa fractura y el paciente puede ir a casa, ¿no? En pacientes de mayor edad, la misma fractura ya no amerita el mismo tratamiento. Pongo el mismo antebrazo en un paciente de 18 años que está angulado, que está desplazado. Entonces, este paciente muy probablemente necesite un tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Donde se utilizarán técnicas, placas, tornillos, clavos, dependiendo de edades y de tipos de fracturas, ¿no? Perfecto, esa es la indicativa. Bueno, antes de continuar con el doctor Clever, que tenemos el gusto de que nos acompañe la tarde de hoy, yo quiero recordarles a todos ustedes que las matrículas ya se encuentran abiertas para nuestra carrera de enfermería. Si tú quieres saber más acerca de nosotros, conocer acerca de nuestro Instituto Superior Universitario Bolivariano, pues tienes que escribirnos www.tbolivariano.edu.es. Te vas a informar de todo acerca de nuestros objetivos, nuestra visión y nuestra misión. Siempre ha sido crecer y llegar muy lejos, y lo hemos logrado. Somos ahora Instituto Superior Universitario, el único en la zona sur de nuestro país. Realmente es algo que nos enorgullece. Estamos dentro de los 5 mejores institutos de nuestro país, con una calificación A de excelencia, lo que nos compromete sin duda alguna a seguir trabajando para darles lo mejor a todos ustedes.
lo que sueñas, lo que quieres ser. Somos el Instituto Superior Universitario Bolivariano y realmente estaríamos gustosos de poder tener a todas las personas que sueñan con esta carrera de enfermería, pues que formen parte de nuestras aulas y nos acompañen a vivir esta maravillosa experiencia. Gracias a todas las autoridades, a su gestión, a su trabajo arduo, hemos conseguido tener una infraestructura montada totalmente de tipo internacional. Realmente es como estar en un hospital de fuera de nuestro país, porque ese ha sido el objetivo principal, ¿no? En enfoque internacional para que se formen nuestros estudiantes y podemos observar pues nuestros laboratorios que realmente nos permiten formar de una manera científica a nuestros estudiantes y a la vez pues que ellos se desarrollen fácilmente cuando van al mundo laboral ya y puedan identificarse y relacionarse realmente con todos los aparatos y en centros médicos, que nada les sorprenda. Yo siempre digo, porque todos los aparatos que tenemos aquí en nuestros laboratorios y simuladores son de punta. Así que nos encantaría que nos conozcas también y nos visites como Instituto Superior Universitario Bolivariano. Luego de esta recomendación muy importante, pues continuamos. Usted mencionó algo muy interesante que yo quiero rescatar, sobre todo en nuestro personal de enfermería, que nos enfocamos en la formación de ellos, y es que la primera atención que se da, la primera solución de esta emergencia, que es una fractura, es aliviar el dolor. Y ahí interviene el personal de enfermería, porque muchas veces en las zonas rurales o en áreas de emergencia, la primera persona que recepta a un paciente con fractura es el personal de enfermería y en muchas ocasiones hasta que llegue el especialista a hacer su diagnóstico específico, ellos son quienes que hacer esta inmovilización y aliviar el dolor. Así es. En muchos lugares de nuestro país he tenido la oportunidad de conocer gran parte de nuestro país por la medicina y en efecto hay muchos lugares donde solo existe una enfermera en el centro de salud. Existe una enfermera. Entonces esta enfermera debe estar capacitada para brindar la atención primaria al paciente, ¿no? Entonces es de suma importancia el conocimiento de qué debo hacer, cómo debo hacerlo y para qué debo hacerlo, ¿no? Entonces me parece muy importante este tipo de charlas, que conozcan, que sepan, no es nada complicado, no es nada del otro mundo, pero sí puede darnos un beneficio muy importante, no solo a corto plazo con la disminución del dolor del paciente, sino para que la persona que recibe al paciente lo reciba de una manera adecuada, sepa que el tratamiento que le va a dar va a ser un tratamiento temprano porque hicieron bien las cosas de inicio cuando él llegó. Perfecto, y ponerle mucha calidad porque siempre nosotros rescatamos esa parte, ¿no? En nuestro personal, en nuestra formación de nuestros estudiantes, y es que ponerle la calidad humana que necesitamos para comprender el dolor del momento de la fractura. A veces es insoportable. Manejar la inmovilización y la analgesia es importantísima y ellos son quienes tienen el papel de hacerlo en el momento que lo reciben, ¿no? Existen algunas técnicas realmente quirúrgicas, las mismas que en pocos minutos vamos a pasar a ver a través de la práctica que se va a desarrollar. Está listo el doctor Diego León, traumatólogo y docente de nuestra ciudad, quien va a llevar a cabo la práctica y desarrollarla junto a los estudiantes y docentes de nuestra institución. Vamos a desarrollar estas técnicas quirúrgicas que realmente son importantes y necesitamos conocer. Cuéntenos usted un poquito sobre estas que igual las vamos a ver desarrollar en la práctica. Perfecto. Bueno, entrando un poquito más ya en detalle del tema, las técnicas que uno utiliza a grosso modo pueden variar de entre una reducción cerrada, por poner nuevamente tomando el ejemplo de un niño. Los niños por lo general se benefician de este tratamiento. ¿En qué consiste? Tengo una fractura, el niño se fractura diferente que el adulto. El adulto, como tiene un hueso maduro, suele romperse en dos partes. El hueso del niño se fractura en tallo verde, es decir, como cuando uno quiere romper una hojita de un árbol y la hojita no se rompe, ¿no es cierto? Uno la tuerce, se dobla, pero no se rompe. Entonces, en estos pacientes uno lo que hace es desangular la fractura, la reduce, la pone en su sitio y luego de esto coloca un yeso. Puede ser una férula de yeso, una pinza de azúcar, lo que necesita el paciente, o en ocasiones se pone un yeso cerrado bivalvado. Ese, por ejemplo, es una de las técnicas utilizadas. Segundo, también se puede hacer reducciones cerradas con fijaciones percutáneas. ¿Qué quiere decir? Reduzco la fractura. Por ejemplo, lo más común, una fractura de muñeca. La reduzco, la pongo en su sitio y a través de un intensificador de imagen me guío y pongo unas clavijas percutáneas sin hacer herida.
¿no? Esta es otra técnica. Existen múltiples En técnicas. traumatología hay un sinnúmero de técnicas. Una maravilla. Se puede utilizar reducciones abiertas con fijaciones internas, sean con placas, tornillos, reducciones abiertas y fijaciones internas con clavos endomedulares, reducciones abiertas con placas clavos. Entonces, eso es un número importante. Otra técnica para ir avanzando un poco sería, por ejemplo, la técnica MIPO, que se utiliza, son siglas en inglés que significan técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Claro. En donde uno hace heridas muy pequeñitas y desliza placas o introduce clavos por heridas pequeñas con bloqueos proximales y distales, ¿no? Es otro tipo de técnica que se utiliza, ¿no? Y aparte de esto también tenemos dentro de las fracturas los reemplazos articulares, ¿no? Me fracturé la cadera, tengo 80 años o Ya no un poco sirve. más, esa cadera salvarna no nos sirve de mucho, hay que reemplazarla. Entonces hacemos otro tipo de técnica que es el reemplazo articular, ¿no? Perfecto. Existen sin duda muchas técnicas en función de la necesidad de cada fractura, como nos dice el doctor. Y el personal de enfermería tiene que conocer también el instrumental que tienen que manejar dentro de un quirófano, que es bastante diferente al de otras cirugías, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar en este momento, ¿qué le parece, doctor Clever, a observar? Saludamos nuevamente al doctor Diego León, que nos acompaña ya en nuestro laboratorio de quirófano junto al personal y estudiantes de enfermería para desarrollar la práctica del manejo de un paciente dentro de un procedimiento quirúrgico de fractura. Y sobre todo, también es importantísimo que yo les recuerde a todos ustedes pues que el personal de enfermería tiene que tener sin duda alguna un instrumental diferente y que vamos a verlo en este momento cuál es el momento que tienen que utilizarlo cada uno de ellos. Así que adelante por favor con los laboratorios y gracias doctor Diego. En este momento nos encontramos en el laboratorio de quirófano. Vamos a realizar un procedimiento, una intervención quirúrgica. Para ello necesitamos tener algunos insumos, algunos materiales, incluso el área, la sala de operaciones debe estar completamente preparada, ¿sí? La persona encargada de preparar todo este ambiente es la enfermera circulante en conjunto con la enfermera instrumentista. Las dos profesionales se van a encargar de realizar la adecuación de todos los insumos que van a utilizar. El especialista, en este caso el traumatólogo, quien va a realizar la intervención quirúrgica. Empezamos. Para nuestro paciente, al momento que ingresa, necesitamos conocer que todos los materiales, equipos estén en completo funcionamiento, ¿sí? Como ustedes pueden observar, contamos también con el team quirúrgico, que va a intervenir el especialista en anestesiología, quien se va a encargar de manipular todo el material, la vía aérea del paciente. Se va a encargar de inducir a la anestesia y asimismo a valorar los signos vitales, ¿ya? La función del anestesiólogo va a ser muy importante porque va a ser la persona encargada de valorar y de notificar cualquier tipo de novedad en el paciente, ¿ya? Observamos que necesitamos también cuantificar los líquidos que ingresan por una vía venosa permeable. Debemos tomar en cuenta que al momento que mi paciente ingresó a la sala de operaciones, pues yo tenía que revisar completamente la historia clínica, ¿sí? Reviso que está todo en regla, consentimiento informado, las constantes vitales, exámenes, pruebas, etcétera, y procedemos a hacer el checklist de ingreso de mi paciente. Además de eso, necesito también del especialista que se va a encargar de realizar la intervención, como es el traumatólogo, ¿sí? En este caso tenemos a nuestro team. El doctor Diego León es el especialista en traumatología.
Tenemos también a nuestra anestesióloga, la doctora Natasha Samaniego. Tenemos también a nuestro primer ayudante, la doctora Verónica Castillo. Tenemos a la enfermera instrumentista, la licenciada Angie Guamán, y la circulante, mi persona, ¿sí? Vamos a iniciar. Como primera instancia, nosotros debemos realizar el procedimiento de la asepsia. Es decir, voy a preparar la piel de mi paciente. Para eso, todo el equipo ya se encuentra alistando cada uno el rol, la función que va a desarrollar en esta intervención. En mi caso, yo voy a preparar todo mi material para realizar la asepsia. ¿En qué consiste la asepsia? En preparar el campo, el lugar, la zona donde voy a realizar, donde el médico, el especialista va a realizar la incisión, ¿sí? En este caso sabemos que es una fractura cerrada a nivel de la muñeca, entonces, a muñeca derecha, entonces esa zona es la que se va a realizar la limpieza. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un equipo estéril. Este equipo estéril está compuesto por dos campos, un campo externo, un campo interno. Además de eso, debo revisar que todo esté completamente estéril, ¿ya? Necesito soluciones, solución jabonosa como clorhexidina o en tal caso sablón, ¿sí? Para la asepsia y para realizar ya el campo, preparar la piel, puedo utilizar también el yodo povidona, ¿sí? Necesito también el material como son los guantes estériles, ya que el médico, el especialista va a manipular material estéril. A continuación vamos a realizar este procedimiento. Tenemos un paciente de 30 años de edad de nombre Juan Salazar. El diagnóstico de nuestro paciente es de una fractura cerrada de muñeca derecha. Tipo de intervención a realizar, una osteosíntesis de muñeca derecha. Tiempo estimado de cirugía, 45 minutos. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo soy el doctor Diego León, soy el médico traumatólogo. En este momento estoy ingresando, ya me lavé las manos. En este momento le pido la toalla para poder secarme. La licenciada la abre y yo me puedo secar. Me procedo a secar primero los dedos, el espacio interdigital, luego voy bajando hacia el codo, cojo el otro extremo y voy secando dedo por dedo, espacio interdigital, palmas, dorso y sigo bajando. Una vez que estoy seco, boto la toalla. Por favor, licenciada. Debo siempre revisar que la talla de los guantes sean exactas para que facilite la manipulación del equipo y más que nada para que pueda el médico realizar de manera exitosa el procedimiento. Empezamos guante derecho. Guante izquierdo. Ya. Estamos listos, por favor. Siempre la posición de las manos hacia arriba. A veces no nos encargamos nosotros de la asepsia, a veces se encarga nuestro residente, dependiendo de la cantidad de personal que tengamos nosotros, ¿sí? Primero, vamos a utilizar unas gasas, las empapamos con clorhexidina. ¿Listo? Y procedemos. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia aquí es que mi residente siempre me va a tener el miembro superior derecho elevado. Y vamos a empezar con la asepsia. Primero, dedo por dedo. Espacio interdigital. Mano. Seguimos bajando a la muñeca, antebrazo con movimientos circulares, codo e incluso debajo del codo. ¿Sí? Hacemos la asepsia. Después nos vamos a retirar los guantes y los desechamos en el basurero. En ningún momento estoy yo bajando las manos. Seguimos. Posteriormente, me acerco yo donde mi licenciada. Mi licenciada se va a encargar de vestirme.
Perfecto. En ningún momento se ha contaminado. Empezamos siempre, guante derecho, ojo a la posición del guante. El dedo pulgar siempre va a ir apuntando hacia el médico, ¿sí? Miren el dedo pulgar, siempre apuntando al médico. ¿Listo? No importa si no queda ajustado. ¿Sí? Como no quedó ajustado, después uno mismo se lo ajusta. ¿Ya? En este momento vamos a hacer la antisepsia. Vamos a colocar, por favor, licenciada, ayúdame con unas gasas. Eso. Listo. Listo. Colocamos una pincita, por favor. Y procedemos a hacer la antisepsia. Empezamos a pintar. Pintamos palma, dorso, dorso del antebrazo, codo y bajamos. ¿Ya? En este momento está pintado. Utilizamos unas gasitas más, seguimos pintando y listo. Todo esto se desecha, le damos a la licenciada. En ningún momento me estoy tocando, me estoy contaminando, es lo que siempre tenemos que evitar. ¿Sí? Hemos obviado un paso, ya estamos ya con todos los campos, ya tenemos los campos. En otras condiciones, con la licenciada mismo, me ayuda a colocarle los campos y a vestir al paciente. Ese paso ya lo obviamos, ¿sí? Como ustedes ven, ya mi licenciada se está acercando con todo el instrumental, ya estamos con todo cerca ya del paciente. Como siguiente paso, ya están los campos colocados, vamos con el torniquete. A veces nosotros contamos con torniquetes especiales. Si no los tenemos, tenemos siempre una venda elástica. La venda elástica nos va a ayudar a hacer el torniquete y evitar que nuestro paciente no sangre. Empezamos siempre desde arriba. Damos unas vueltas, vamos avanzando. Por favor, acá arriba. Gracias. Avanzamos. Bueno, nuestro paciente está un poquito desnutrido. Seguimos avanzando. Eso. Muy bien. Levantamos un poquito más. Gracias. Avanzamos. Miren dónde estamos ya. Estamos en el codo. Pasamos el pliegue del codo y damos unas vueltas más. Aquí, por favor. Listo. Vamos desenrollando desde arriba. Desenrollamos. Todo esto se hace con tensión, con una fuerza tensil, de tal manera que nosotros vamos drenando toda la circulación desde la parte distal hacia la parte proximal. Llegamos aquí, acá está el codo, ¿sí? Ahí tenemos el codo. 2 dedos por arriba del pliegue del codo y hacemos otras vueltas. Todo esto con fuerza. Aquí no lo hago con fuerza, obviamente. Y amarramos. Este es el torniquete que tenemos nosotros. ¿Ya? Bajamos. Como ustedes pueden ver, nuestro paciente ya está colocado el torniquete, ya está hecha la asepsia, están colocados los campos. Y con el torniquete nos aseguramos que no haya sangrado. ¿Sí? Prácticamente el sangrado en esta cirugía, tal vez exagerando 20 mililitros. ¿Sí? Listo, vamos a proceder ahora a la cirugía. Una vez realizado el procedimiento del torniquete, vamos a iniciar la pausa quirúrgica, que consiste en algunos pasos que ya los mencionamos. A más de eso, la presentación del team, el tiempo estimado de la cirugía, que ya lo mencionó el primer ayudante, y también el procedimiento que el médico especialista también lo mencionó. Debemos recalcar con enfermería, en este caso con la enfermera instrumentista, en realizar la contabilización del material blanco para evitar cualquier tipo de error o, en tal caso, algún tipo de falta de este insumo.
Vamos a iniciar con la contabilización de las compresas. Muy bien. Dentro de lo que son las compresas, tenemos 5 compresas, ¿Ya? 2 gasas, Ujú. tenemos suturas, no tenemos ninguna por el momento, Ya. y bisturí número 15 tenemos 1. Listo. Revisamos la contabilidad de este material y preguntamos al anestesiólogo si hay alguna inconveniente. ¿Todo está normal? Listo, doctor. Todo está listo. Perfecto. Ok, vamos a proceder a la cirugía. Antes de proceder a la cirugía, simplemente para indicarles que el material, los insumos que utilizamos en traumatología es totalmente diferente. Es de origen traumático. Ya. Entonces nuestra licenciada Angie se va a encargar de indicar cuáles son el instrumental especial que utilizamos para traumatología, específicamente para esta cirugía. Ya. Dentro de lo que es el instrumental de traumatología, es un instrumental de especialidad. Dentro del que conforma el material tenemos las grifas, la legra, el Homan, el clamp de hueso, el medidor, el destornillador, la placa, la guía y el clamp de hueso. Vamos a utilizar dentro de lo que es traumatología, lo que es el taladro. También preparamos nuestra mesa Mayo con lo que es el instrumental básico en los 5 tiempos. Tenemos lo que es corte, hemostasia, tracción, portaagujas y tenemos separación. Muy bien. Listo, entonces. Una vez que tenemos todo listo, todo el material, el instrumental que vamos a utilizar, siempre tenemos que verificar que tengamos la placa, todos los tornillos, todo listo, para que el rato menos pensado no nos falle nada. Empezamos primeramente probando cómo está la anestesia, si es que estamos ya con el paciente dormido. Probamos en piel. ¿Ya? Efectivamente, no hay dolor. El paciente en ningún momento ha movido ningún dedo, ha hecho una gesticulación, está completamente sedado, podemos proceder. En esta ocasión vamos a utilizar un bisturí número 15, ¿sí? Es una hoja pequeña, pero es suficiente para poder incidir en la muñeca. Primero, iniciamos con piel. Hacemos una incisión longitudinal de aproximadamente 7 centímetros. Devolvemos el bisturí. Metzenbaum. Quirúrgica. Con la quirúrgica vamos a separar tejidos. Con la Metzenbaum vamos a ir debridando y vamos a ir cortando la fascia. Debridamos tejidos, cortamos la fascia. Posteriormente, mi residente con los Farabee me va a ayudar separando los tejidos. Eso. Otra compresita para mí. Listo. ¿Ya? Estamos ya en la parte de la fascia, cortamos la fascia, estamos separando, voy debridando el tejido, devuelvo la tijera. Ayúdenme con el desperiostizador. Ojo, este es el desperiostizador, ¿sí? Miren, tiene como una especie de punta, ¿ya? ¿Sí? Con esto lo que vamos a hacer es tratar de meternos a los tejidos y ir debridando. Vamos debridando el hueso. Debridamos. De tal manera que nosotros podamos visualizar este hueso. ¿Sí? Vamos a visualizar la fractura. Vamos hacia proximal, pelando el hueso, lo estamos debridando. Vamos hacia distal, vamos debridando, lo vamos pelando el hueso, ¿ya? Hasta que finalmente tenemos nosotros la fractura. En el rato que observamos la fractura, tenemos que hacer la reducción. La reducción la podemos hacer manualmente, es decir, mi residente va a sujetar al paciente, perfecto, separe, ¿ya? Va a sujetar al paciente, ¿ya? Yo sujeto de un lado, con mi dedo tracciono, hago una ligera tracción y reduzco la fractura. Queda el hueso alineado.
En algunos casos, bajamos, en algunos casos pueda que este movimiento que yo hice no sea suficiente. Entonces voy a pedir una Kelly. Con la Kelly yo voy a hacer un movimiento de palanca. Voy a introducirme en la fractura y una vez que esté en la fractura voy a hacer una palanca y con la palanca reduzco la fractura. ¿Ya? Entonces, una vez que tenga la fractura alineada, ya estoy seguro, comprobé por todos los lados que la fractura está alineada, procedemos a colocar la placa. Devuelvo la Kelly. Ayúdame con la placa. En este caso vamos a utilizar una placa en T para radio distal. ¿Sí? ¿Por qué en T? Porque si nosotros nos damos cuenta, el radio tiene una, se agranda en la parte distal, que es la parte de la epífisis. Como está agrandado en la parte distal, esto coincide con la T, con la parte superior de la T de la placa. En este momento, nosotros vamos a colocar la placa. ¿Cómo la colocamos? Podemos deslizarla manualmente, podemos ayudarnos con una Kelly. ¿Kelly? Podemos ayudarnos con una Kelly. Con la Kelly ponemos en el orificio y deslizamos la placa. Una vez que estemos seguros que la placa está en su lugar, utilizamos el clamp de hueso. Este es el clamp de hueso. ¿Sí? Lo que hacemos es sujetar la placa al hueso. Inmediatamente está sujetada, estamos seguros que está en su lugar y enroscamos. Perfecto, por favor. ¿Ya? Entonces, en este momento, ahí. En este momento estamos nosotros con la placa ya colocada, está reducida la fractura. Vamos a proceder a la parte más traumática de traumatología, que es la perforación. Para esto vamos a utilizar un taladro. Tenemos nosotros aquí el taladro. Este taladro está esterilizado. ¿Sí? Tenemos aquí la guía de broca, que es para evitar que nos movilicemos, se nos mueva la broca, y a lo mejor vayamos haciéndole un hueco a nuestro residente. Entonces, tenemos aquí la guía de broca y el taladro. Obviamente, en este caso no está conectado, y vamos a simular. Ingresamos, sujetamos con la guía de broca y vamos haciendo el primer orificio. Vamos ingresando, penetramos la primera cortical del hueso, seguimos a la siguiente y salimos. Devolvemos de la misma manera. Miren cómo está esto, ¿sí? Cuidado. Siempre el médico traumatólogo tiene cuidado con el gatillo. Cuidado con presionarlo, porque si no, mi enfermera, mi instrumentista, pues se va a hacer un hueco en la mano. ¿Ya? Entonces, devolvemos. Mucho cuidado. Ahora, tenemos otro instrumental especial, el machuelo. El machuelo, como ustedes pueden ver, tiene unas roscas. Sirve para darle la forma de la rosca del tornillo aquí al hueso. Entonces colocamos y machueleamos, machueleamos, machueleamos. Salimos, devolvemos el machuelo. ¿Cómo sabemos qué tornillo es el que vamos a utilizar? Utilizamos un medidor. No es este específicamente el medidor. Con el medidor llegamos a la parte profunda, subimos, una vez que sentimos que estamos en hueso, vemos cuál es la medida que nos da. En este caso, por ejemplo, sería un tornillo de 20 milímetros. Muy bien. Dentro de lo que es las funciones de enfermería, para pasar lo que son los tornillos, con ayuda de una Kelly, vamos a sostener el tornillo y vamos a proceder a medirlo. Estando seguras del tornillo que vamos a utilizar y de la medición, con el destornillador vamos a pasar al médico traumatólogo para que pueda realizar el atornillamiento de lo que es con el número del tornillo número 20. Muy importante, en el momento que vayan a pasar, siempre tiene que estar, a ver, ahí, siempre tiene que estar el tornillo
junto con el destornillador, ¿sí? Y el médico traumatólogo tiene que sujetar el tornillo junto con el destornillador. Caso contrario, este tornillo se nos cae. Y obviamente eso significaría que estamos ya contaminando. Entonces tenemos ya el tornillo y lo vamos colocando, vamos enroscando. Tenemos el tornillo colocado. Devolvemos. Perforador. Volvemos nuevamente al ciclo. Tenemos el taladro con mucho cuidado. Exactamente. Esta es la manera como yo lo voy a recibir. Ya vieron a la licenciada cómo se entrega. ¿Por qué? Para evitar presionarlo y que haya algún inconveniente. Ingresamos en el orificio, perforamos, vamos por la primera cortical, vamos por la segunda cortical. ¿Listo? Le devolvemos a la enfermera. Machuelo. Hacemos el orificio. Con el machuelo estamos haciendo el orificio para que pueda ir el tornillo. Salimos. Medidor. Medimos. Sería un tornillo número 18. Devuelvo. Listo. Mi enfermera me ha dado ya el tornillo. Lo tengo nuevamente. Y procedemos a introducir. Perfecto. Estamos con 2 de los tornillos y seguimos con el mismo procedimiento. Perforador. Listo. Con mucho cuidado, no hay ningún apuro. A veces por apuro, por estar demasiado rápido, puede causarse un accidente. Es material delicado, ¿sí? Nuevamente, perforamos una cortical, segunda cortical y salimos. Devuelvo a mi enfermera. Machuelo. Siempre es importante que la enfermera ya sepa cómo es esta dinámica, porque esto nos ayuda bastante a que la cirugía se pueda realizar más rápidamente. Sí. Dentro de lo que es enfermería, enfermería debe estar y debe conocer en qué momento debe pasar todo lo que es el instrumental, en qué momento, y conocer todo el instrumental que se necesita en la cirugía, en este caso de traumatología. También dentro de lo que es, dentro de los cuidados de enfermería o la responsabilidad es manejar y mantener su mesa lo que es ordenada. Estar siempre pendiente y muy atentas durante todo el procedimiento de lo que es la intervención quirúrgica para saber del material que vamos a necesitar. Cortical 16. Listo. Nuevamente, perforador. Seguimos perforando. Tenemos la guía de Broca. Perforamos, primera cortical, segunda cortical y salimos. Devolvemos. Machuelo. Muy bien. Con el machuelo nuevamente lo que hacemos es la rosca del tornillo. Devolvemos, medidor. Tenemos un cortical 14. Destornillador.
Devuelvo. Listo. Devuelvo. Último hueco, último orificio, perforador. Nuevamente. Vamos al último orificio. Primera cortical, perforamos hasta la segunda cortical y salimos. Devolvemos. Machuelo, por favor. Machuelo. Con el machuelo nuevamente empezamos a hacer la rosca en el orificio. Guía. Medidor. Medidor. Medimos. Número de tornillo. 14, por favor. Devuelvo. Muy bien. Se está midiendo el tornillo. Destornillador. Con el destornillador voy a ingresar el tornillo y voy a pasar al médico. Último tornillo. Perfecto. Listo. Devolvemos. Listo. En este caso ya estamos nosotros seguros con la reducción, ya están colocados los tornillos, ya está colocada la placa. Salimos con el clamp. Devolvemos. ¿Ya? Listo. En este momento, en algunas ocasiones se puede hacer una pequeña limpieza con solución salina, con cloruro de sodio 0,9%. Si es que a lo mejor queremos hacer una buena limpieza. Y después vamos a proceder a las suturas. Vamos a suturar, por favor, ayúdame con Vicryl 3.0. Los músculos los aproximamos y vamos a suturar la fascia. Para suturar la fascia vamos a utilizar Vicryl 3.0. Muy bien, con ayuda del portaagujas vamos a introducir en la parte media de nuestra aguja el hilo, el Vicryl 3.0 que ha pedido el médico para proceder a realizar las suturas. Siempre en la parte media se debe colocar el portaagujas para evitar que el hilo se rompa dentro de lo que es la aguja. Tenga. Quirúrgica. Tijera mayo para el primer ayudante. Tenga. Para hacer el corte. Listo. Entonces, vamos a suturar la fascia. Siempre se sutura la fascia, no suturamos el músculo, ¿sí? Entonces, empezamos a suturar. Fascia. Corte. 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 Devolvemos. Nylon 3/0, por favor. Nylon 3/0. Con el nylon finalmente vamos a suturar la piel. Corte. 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 Y corte. Listo. Devolvemos. Devuelvo. Gracias, tijera. Hacemos una pequeña limpieza con gas y con clorhexidina. Listo. Limpiamos bien. Colocamos unas gasas. La compresa. ¿Ya? Comprimimos. Siempre es importante comprimir. En el momento que nosotros no comprimimos, esto se nos hace un hematoma. Y esto va a ser un problema después para el paciente, ¿sí? Comprimimos por un momento. ¿Listo, por favor? Sacamos torniquete. Antes de cerrar el hecho quirúrgico, debemos recordar, nosotras las enfermeras realizamos de nuevo la contabilidad del material, ¿sí? Todo el material blanco que hemos utilizado, como son las compresas, las gasas,
las suturas y también los bisturís, ¿sí? Entonces vamos a realizar la última contabilización del material. Ya, enfermera. muy bien. Dentro de lo que es las gasas son 5 gasas y Ya. 5 compresas que hemos utilizado durante la intervención, porque realizamos la contabilización del instrumento de las gasas del material blanco para evitar que algún tipo de material blanco quede introducido dentro de nuestro paciente y pueda realizar un tipo de complicación posoperatoria en el paciente. ¿Suturas? 2 suturas. Ya. ¿Y bisturís? 1. Número 15. Está completo el material, doctor. Ya, perfecto. Hemos hecho la compresión, nos aseguramos que no haya ningún sangrado por ahí, a lo mejor algún vaso que se haya roto, está todo bien, no hay ningún hematoma. Procedemos al vendaje. En algunas ocasiones podemos colocar un yeso si es que no estamos a lo mejor seguros de que hay una buena estabilidad o incluso para el dolor. Si no, si estamos seguros de la estabilidad, le colocamos directamente un vendaje. Por favor, acá. No aprieto. En ningún momento estoy apretando. Voy para arriba. Hacia abajo. En ningún momento estoy apretando. ¿Sí? Simplemente llego hasta acá. No llego hasta arriba del codo. ¿Por qué no estoy apretando? Sino simplemente quiero sujetar las gasas. Ya me aseguré que no haya ningún sangrado. Por favor, esparadrapo. Listo. Cabestrillo. Venga. Por favor. Listo. Bien, una vez que hemos observado que el especialista, el traumatólogo, colocó el cabestrillo, hemos observado también que la enfermera instrumentista procedió a retirar todo su campo estéril, significa que el paciente ya va a empezar también, el anestesiólogo empieza a valorar los signos vitales y vamos a verificar cómo está evolucionando en este posoperatorio inmediato, porque en este momento el paciente ya inicia un posoperatorio inmediato, ¿sí? Que conlleva también a considerar un tiempo aproximado de 24 horas dentro de una sala de recuperación y más adelante pues va a pasar también a una sala de hospitalización. Listo. Bueno, de aquí en Muchísimas adelante gracias a tocará nuestros medicación para el dolor. estudiantes, docentes. Muchas gracias al doctor Diego León, traumatólogo y docente de nuestro instituto, pues con este aporte muy interesante relacionado de cuál es el desarrollo que tiene que tener la enfermera y el enfermero alrededor al circular el momento de atender a un paciente quirúrgico. De verdad, muchísimas gracias por este gran aporte. Estamos llegando al final de nuestro programa, doctor Clever. Como podemos observar, ¿no? Qué interesante la práctica realmente. El especialista hace las cosas de la mejor forma, el personal de enfermería circula todo lo que es los aparatos y todo lo que es pues las herramientas, podemos decir, en el caso de traumatología del quirófano, pero hay recomendaciones importantes que usted quiere darle al paciente una vez que ya está pues recuperándose o que va a ir a su casa. Cuéntenos cuáles son. Bueno, sí es de suma importancia lo que conlleva el tratamiento que el paciente recibe. Me voy a casa y ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo cuidarme? ¿Qué no debo hacer, no? Por lo general, cuando uno le da el alta al paciente, le da las indicaciones en una hojita que se llama de alta. Creo que el detalle más importante es seguir al pie de la letra estas indicaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, alimentación adecuada. En pacientes fumadores, no fumar. No consumir bebidas alcohólicas, puesto que generan que no consolide un hueso, ¿no? ¿Qué más? En pacientes en los que no se puede dar carga, no se puede asentar el pie, no se puede pisar, todo eso va especificado. La cirugía ha generado que los pacientes vuelvan a la actividad de manera más temprana.
Es decir, la movilidad articular es importante, pero muchas veces sí hay que suprimir la carga, es decir, no va a poder pisar por 2, 3 semanas, pero sí tiene que estar moviendo el tobillo, tiene que alimentarse de una manera adecuada, una dieta rica en verduras, en legumbres, bajar un poco los fritos. Entonces, esos son detalles importantes, consumir un poco más de lácteos, acudir a las curaciones si son necesarias, acudir al retiro de puntos cuando sea el tiempo adecuado y, obviamente, a los controles subsecuentes que debe realizar el paciente postquirúrgico. En otras ocasiones, levantamiento durante un tiempo de la zona donde está operada. Claro. Para mejorar la circulación. Hay una premisa en traumatología que Ujú. dice el movimiento es vida, ¿no? Y por Perfecto. esto se ha cambiado los conceptos. Antes se trataba mucho conservadoramente. Por poner un ejemplo, me fracturaba la tibia y me ponían un yeso desde el pie hasta el muslo. Y ese yeso tenía que estar 2 meses. Después de 2 meses sacar el yeso, la rodilla bloqueada. Había que recién empezar con movilidad. No, en la actualidad esos conceptos cambiaron. Se hace una cirugía que al paciente le va a permitir doblar, estirar la rodilla, mover el tobillo, mover el pie. Casi inmediatamente después Eh, del procedimiento. Por lo general sí. Obviamente va a depender de lo que uno realice. Por ejemplo, no es lo mismo que te pongan una placa a un clavo endomedular. Entonces, ahí las características de lo que puede hacer el paciente cambian. Pero eso es muy explícito. El médico le genera este detalle, le comunica al paciente y por ende vamos a tener un resultado adecuado. Una buena comunicación que es muy importante y es verdad, pues los cuidados y las indicaciones que se tiene que tener en casa pues son fundamentales para una buena recuperación. Muchísimas gracias, doctor Clever, por acompañarnos en esta noche ya. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Para nosotros es un gusto grande poderlo tener y esperamos que en otra ocasión también nos acompañe. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a través de nuestra página del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Gracias también a los medios de comunicación que transmiten nuestro programa. Yo soy la doctora Jimena Valdivieso y es un gusto grande siempre poder acompañarlos en una edición más de tu programa Cuidando tu Salud. Buenas noches.